lo que es momentos torsores, pero en secciones circulares. Entonces, ya que tengan en cuenta esto, ¿no? Cuando ustedes ven ya la figura que es una sección diferente a un círculo, ya el momento torsor ya ni siquiera lo analicen, porque obviamente no está en el curso llevar a cabo eso, ¿no? Y otro caso, cuando nosotros tengamos, nosotros nos pidan un punto cualquiera analizar, tengan en cuenta que nosotros vamos a analizarlo en la periferia, ¿no? O sea, por ejemplo, el punto que nosotros vamos a analizar va a estar ubicado en todo el borde de la sección, ¿no? Puede estar acá, 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 puede estar aquí, puede estar acá, pero nunca nos van a pedir, o por ejemplo ahora en el curso, que sea un punto en el medio de la figura. ¿Por qué? Porque ya eso viene a ser un estado de esfuerzos en 3D, porque ya aplican en todas las direcciones, ¿no? Y para fines del curso no es muy relevante porque son ejercicios que toman mucho tiempo hacerlo a mano, ¿no? Ya eso lo vamos a analizar mediante software de diseño, más adelante lo aprenderán. Pero ahorita para el tema del curso solamente vamos a enfocarnos en el plano, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esta de acá esta de acá va a ser nuestra nomenclatura de signos, tengan en cuenta que siempre nosotros vamos a trabajar con una nomenclatura de signos. Entonces, cuando nosotros tengamos esta nomenclatura de signos, vamos a tener en cuenta que siempre van a ser los esfuerzos axiales, van a ser lo que salen hacia afuera, ¿no? Como si fuera tracción. Y los esfuerzos cortantes, ¿cómo van a ser positivos? Cuando los momentos cortantes, los esfuerzos cortantes, su dirección apunte ambos hacia la esquina izquierda o hacia la esquina inferior esquina superior derecha y esquina inferior izquierda. O, en otros casos, siempre los dos tienen que estar apuntando hacia el positivo. Porque nosotros podemos tener por ejemplo, no sé, eh, un eje en donde nuestro positivo sea para la izquierda, ¿no? Que hay casos que se han dado así. Por ejemplo, este sea X, este sea Y, nuestro cuadrado de esfuerzos, el positivo no va a cambiar. Siempre va a ser para afuera, lo que son axiales van a ser siempre para afuera, pero lo que son momentos cortantes ahora van a ser al revés, ¿no? Siempre apuntando al positivo, ¿no? Ya no va a ser para el lado derecho, ahora va a ser para el lado izquierdo, y viceversa en el lado opuesto, ¿no? Sería acá, ¿no? O los dos dan positivo o los dos van al negativo, ¿no? Eso es lo que quiero dar a entender para que sea positivo, ¿no? Tengan en cuenta cómo está orientado el eje de cartesiano, ¿no? En el plano donde ustedes van a analizar. Entonces, hoy en día vamos a resolver tres problemas en donde ya están el Blackboard en los problemas. Vamos a extraer tres problemas y terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir viendo ese tema de esfuerzos combinados, pero ya vamos a seguir el problema. Es decir, nosotros, el primer paso es determinar lo que son esfuerzos en el plano, que son lo que vamos a calcular hoy día. Pero el siguiente paso es calcular esfuerzos máximos, rotaciones máximas, rotación del plano donde el esfuerzo es máximo, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a utilizar dos tipos de soluciones. Vamos a utilizar formulaciones algebraicas que son un poco extensas, pero que sirve, que valen la pena porque nos dan directamente el signo de si es positivo o negativo, ¿no? Y vamos a trabajar con el círculo de Moore. Entonces, para la próxima clase, ya el profesor igual les explicará, traten de repasar el círculo de Moore, que es algo que han visto en estática. Tengan en cuenta lo siguiente y si pueden, no sé si alguien ha utilizado el programa GeoGebra. ¿Alguien lo ha utilizado antes, el programa GeoGebra? Sí, allá, perfecto. En cálculo, perfecto. Entonces, nosotros vamos a orientar GeoGebra para hacer círculos de Moore. No sé si lo han usado ya para eso antes. No. Entonces, bueno, vamos a utilizar GeoGebra, pero enfocado al círculo de Moore. Entonces ya en la próxima clase los veremos con más calma. Vayan bajando los que no lo tienen y los que tienen ya en la próxima clase lo vamos a trabajar. Ahora vamos a empezar con este problema.
Es un periodo un poco introductorio para enfocarnos en el tipo de problemas. Dice lo siguiente, ¿no? Determinar si estamos en el punto B, este punto de acá, el punto B. Considerar que el tubo tiene un diámetro, una pulgada de diámetro. Entonces, vamos a desarrollar el problema. Yo tengo una metodología que no puede ser, bueno, que puede ser siempre, que cada uno tiene su propia metodología de enseñanza. Entonces, yo voy a hacerlo de una forma y me dicen si les es fácil o tratamos de ver otra manera de cómo desarrollarlo. Entonces, ahorita ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos en un sistema como este, ¿no? Tenemos que dar reacciones. Pero reacciones en base a qué, ¿no? Porque nosotros tenemos acá un empotramiento, pero nosotros nos piden analizar en este punto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cortar la figura. Vamos a cortarla justo en el plano donde nos dé, donde vamos a analizar, que en este caso es el plano AB, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte ahí, voy a cortar la figura de mi momento. A ver, voy a cortar la figura. Perdón, ahorita comparto de nuevo, muchachos. Un momento. Ya, voy a cortar la figura. Y ahora sí comparto de nuevo. Ahora sí, listo. Ya corté la figura justo en el plano donde estamos analizando el problema, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a calcular las reacciones según justo aquí, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que son las reacciones en R. A ver, vamos a poner Rx, Ry, Rz. Vamos a calcular también los momentos, ¿no? Momento en X, momento en Y y momento en Z. Vamos a calcular estas seis reacciones, porque recuerden que ahora estamos en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para la reacción X, nosotros estamos en este sentido, tiene una fuerza 75 para el lado, por decir, izquierdo, ¿no? Entonces nosotros la reacción va a ser para el lado derecho. Tenemos una reacción que será de 75, ¿no? Donde ya tenemos el primer valor de X. X vale 75, 75 libras. 75 libras. Listo. RY, vamos a calcular también, RY está hacia arriba, ¿no? Y acá tenemos una reacción hacia abajo, una fuerza hacia abajo de 80 libras. Entonces, la reacción va a ser hacia arriba. Una reacción hacia arriba de, este, una reacción hacia arriba de 80 libras. Acá también tenemos la reacción de 80 libras. Y ahora RZ. RZ, ¿cómo calculamos igualmente, no? Tenemos una fuerza en sentido positivo de Z. Obviamente la reacción va a ser en sentido negativo de Z. Va a ser de 100. Y ya tenemos las reacciones en Z, ¿no? Entonces, ahora para calcular los momentos, vamos a calcular uno por uno, ¿no? El momento en X. El momento en X, si se dan cuenta, es, a ver, ¿dónde está? Momento en X. El momento en X, ¿qué fuerzas hacen momento sobre este eje X, que es el eje que voy a sombrearlo acá, ¿no? Es este eje de acá, ¿no? ¿Qué fuerzas hacen momento sobre este eje? Haría la fuerza de 80 nada más, ¿no? Porque acá tendría 80 por el brazo de palanca, ya tendríamos el momento, ¿no? Obviamente la reacción tiene que ser opuesta a este momento, ¿no? Acá hay un momento en este sentido así, ¿de cuánto? De 80 por 3, 240. Entonces la reacción tiene que ser en sentido contrario. Va a ser en sentido contrario. Va a ser en sentido contrario, ¿no? Va a ser, a ver, nosotros tenemos así, va a ser en sentido así. Va a ser esta reacción de MX, que es 240. Luego, entonces, vamos a poner acá, no referente, RX es 240. A ver, vamos a poner el signo para no olvidarnos la dirección, ¿no? Esto es positivo, positivo, y el 100 es negativo, menos 100 libras. Ahora, el MX, nosotros tenemos un momento
que va hacia el negativo de la, es en sentido antihorario, ¿no? Entonces esto de acá es positivo. Este momento, lo vamos a poner acá, este momento de 240 es positivo, ¿no? Luego, a ver, hay una consulta, creo. Un momento. Sí, Ricardo, más 240, perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular MY. MY igualmente, no voy a borrar este de acá para que no se confunda. El eje Y es el eje vertical, ¿no? En donde nosotros, el único que haría momento sobre este eje, ¿cuál sería? Sería, haría momento 100 y haría momento, ¿cuál más? 75. O sea, dos harían momento, uno horario y otro antihorario, ¿no? Entonces nosotros ponemos, ¿no? MY positivo más, a ver, 100 por 8, 800. 800 es positivo, más 800. Entonces acá, sumatoria de momentos en Y igual a 0. Menos 75 por 3, 225. En donde MY va a ser igual a menos 500, va a ser igual a menos 575, ¿no? Donde obviamente el sentido va a ser opuesto, ¿no? Yo ya he puesto un sentido positivo, entonces va a poner un sentido negativo. Va a ser así el momento. Vamos a ver acá. El momento va a ser así, de 575, ¿no? Obviamente acá le ponemos el signo, que es menos 575. Acá libras por pulgada. Y acá igual, ¿no? Libras por pulgada. Y nos faltaría el momento Z. El momento Z es este. Ah, Enrique no entendió 240. Nosotros tenemos que analizar los ejes para poder calcular los momentos. Entonces, el eje X es este, ¿no? Entonces, este como si fuera tu brazo, tu eje donde tienes que rotar. Entonces, ¿qué fuerzas de estas tres fuerzas generan momentos sobre este eje? Esta fuerza no, porque es paralela al eje, ¿no? Entonces, esta fuerza no genera momento. Esta fuerza es perpendicular a este eje, pero nosotros estamos analizando en ese sentido, ¿no? Entonces, esa tampoco va a generar momento. Entonces, la única que generaría momento sería esta de aquí, porque esta genera momento solamente en sentido Y, la fuerza de 100, porque tiene esta distancia de acá. Pero esta de aquí genera momento para X. X es la línea amarilla, ¿no? Entonces, esta es la única que genera un momento sobre el eje X. Las demás no, porque si además te das cuenta, esta la jala, entonces en ningún momento genera momento, porque está en el mismo plano del eje Y. Y esta de acá es paralela, así que nunca va a generar momento. Entonces, la única que genera momento es la que está fuera de su plano, que es la carga de 80. Entonces, así más o menos tienes que analizar cada uno de los ejes, ¿no? Entonces vamos a analizar el último eje que es el eje Z. Entonces, igualmente, ¿no? ¿Cuáles generarían momento en el eje Z? Generarían momento. Allá, acá simplemente siguen la regla de la mano derecha, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, 100 con respecto a este eje genera un momento en este sentido. Así. Que por obvias razones eso es un momento que va, o sea, si ponemos la regla de la mano derecha, el pulgar iría hacia acá, ¿no? Entonces, por ende, el momento generaría en sentido contrario, en sentido para este sentido de acá, 240, que en realidad, por lo que veo, es negativo, acá es negativo, sí, por la regla de la mano derecha, ¿no? El sentido del momento apunta hacia el positivo, o sea, esta de acá es 240 positivo, pero la reacción tiene que ser contraria y el dedo apunta hacia acá, por ende es negativo, ¿sí? Tengan cuidado en eso. Es con respecto a lo que es la regla de la mano derecha, ¿no? A dónde apunta su pulgar. Entonces, acá hay que poner en claro que el eje X positivo es hacia allá, como está el plano original, ¿no? Positivo para acá, para arriba y para acá, ¿no? Esos son los positivos. Entonces, si apunta para el lado contrario es negativo. Lo mismo con el eje Y, ¿no?
el eje Y, si se dan cuenta, ahora la regla de la mano derecha sí, apunta hacia abajo, ¿no? Por ende, que le hemos puesto negativo. Ahora lo mismo vamos a hacer con el eje Z. El eje Z, ¿qué momentos generan en el eje Z? Solamente genera momento, este no porque es positivo, porque es paralelo al eje, este no porque está en el mismo plano del eje, entonces solamente generaría momento 80. Y sería 80 por 8. Este genera un momento positivo, porque gira en ese sentido, ¿no? Y el dedo pulgar va hacia acá. Entonces la reacción va a ser en sentido contrario, va a ser hacia acá, por ende va a ser también negativo, va a ser menos 640. No sé si así entendieron mejor, muchachos, cómo determinar el signo de los símbolos. Recuerden que el signo no importa mucho, más importa la dirección a donde va el sentido de donde gira, para nosotros poder analizar caso por caso después. Entonces, nosotros vamos a tener esta regla práctica. Vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que analizar, ya hemos analizado las reacciones, lo hemos calculado ahorita. Ahora tenemos que calcular cuál de estas reacciones genera tal o cual momento, ¿no? Entonces voy a copiar esto acá abajo, mejor. Voy a copiarlo y voy a poner uno debajo del otro. Entonces, aquí yo tengo que decidir o decir cuál es una fuerza axial, cuál es una fuerza de corte, cuál genera momento axial y cuál genera momento de corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros vamos a analizar el plano AB. Entonces, el eje X está siendo traccionando, ¿no? Por ende, el RX es una fuerza axial. No sé si así han entendido, es una reacción, genera un esfuerzo axial. ¿Por qué? Porque solamente lo que va a hacer al plano, ¿qué va a hacer? Va a traccionarlo o va a comprimirlo dependiendo del sentido de la fuerza, ¿no? En este caso lo está traccionando. Entonces, no sé si así me dejo entender que esto es una fuerza axial. Y una vez que ustedes calculan la fuerza axial, las demás son corte. Esto sí es por descarte. Las demás son corte. Pero ahora tenemos que analizar cuál en verdad genera corte. Porque si se dan cuenta, nosotros vamos a simular el plano. Este es el plano AB. Acá tenemos A y acá tenemos B, ¿no? Justo están en los cuadrantes de la circunferencia. Entonces, aquí tenemos la fuerza, la reacción Y. La reacción Y va hacia arriba, va en este sentido. Y recuerden, cuando ustedes tienen en ese sentido el eje neutro siempre se da en el eje perpendicular a la fuerza, ¿no? Por ende, la fuerza va así, el eje perpendicular, el eje neutro sería este eje de acá. Siempre el eje neutro es perpendicular a la fuerza cortante. Por ende, como sabemos, nosotros en el eje neutro siempre hay esfuerzo cortante. Por ende, esta fuerza sí genera fuerza cortante. Pero, si nosotros analizamos la fuerza Z viene en ese sentido, para allá, para allá. Por ende, el eje neutro va a ser este. Recuerden, perpendicular al plano, ¿no? Como el punto B, que es lo que vamos a analizar, está en un extremo, que es este extremo de acá, recuerden, por teoría, el esfuerzo cortante en los extremos es cero y en el medio es el máximo. Por ende, la reacción Z no genera un esfuerzo de corte. Por ende, acá el tau, por ejemplo, el tau de Z es igual a cero. No sé si así me entendieron, muchachos. Así hay que analizar reacción por reacción, hay que analizar así. ¿Cuál genera esfuerzo y cuál no genera esfuerzo? Sí, Ricardo, ¿qué es lo que no entendiste? Ya, sí, no hay problema. Lo explico. A ver, voy a explicarlo de otra manera, a ver. Nosotros tenemos que recordar siempre esto, muchachos. Tenemos que tener en cuenta la teoría del esfuerzo a flexión y el esfuerzo cortante. Nosotros tenemos en cuenta esto. El esfuerzo a flexión siempre se da de esta manera, ¿no? En los siempre es el máximo y en el medio es cero. Este es el esfuerzo a flexión, esfuerzo de flexión. Pero cuando no tenemos un esfuerzo cortante, es al revés, ¿no? En los extremos es cero
y los extremos es 0, y en el medio es el punto máximo. O así, ¿no? Acá es el punto máximo. Acá es el máximo en tracción, y acá el máximo compresión, por así decirlo, ¿no? Máximo, ¿no? Y acá en los extremos es 0, 0, y en el medio es máximo. Entonces acá le ponemos, acá es el esfuerzo cortante, ¿no? Que es el tau. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos es en el punto A, por ejemplo, el punto A es un extremo, porque estamos analizando sobre este eje neutro, ¿no? Entonces, el punto A es un extremo, por ende, ¿el punto A tiene flexión? Sí, porque está en un extremo, tiene flexión. Pero, ¿tiene cortante? No, porque en el extremo es 0, entonces el tau es 0 acá, no tiene cortante. Y si yo analizo el punto B, que es lo que estoy analizando justo en este caso, el eje neutro justo da en donde está el punto B. Por ende, tau ya no tiene. Perdón, ya no tiene sigma, no tiene esfuerzo de flexión, pero sí tiene esfuerzo cortante, porque eso de ahí está justo en el eje neutro, en el eje neutro es máximo. Eso tienen que recordarlo. Claro, o sea, ahorita, Miguel, nosotros vamos a combinar todos los esfuerzos. Solamente lo que estamos analizando ahorita es cuál genera y cuál no genera, según la teoría que hemos tenido. El axial simplemente es que sea perpendicular al plano, Diego. Por ende, tú te das cuenta, ¿cuál es la única fuerza perpendicular al plano AB, al plano donde está AB? La única fuerza perpendicular es la reacción X. Las otras dos reacciones son paralelas o están en el mismo plano del plano AB, por ende no genera axial. Siempre la fuerza perpendicular al plano te genera fuerzas axiales. Sé que es un poco confuso, muchachos, pero es básicamente recordar toda la teoría que hemos visto antes. Exacto. Cuando tú identificas cuál es el esfuerzo, cuál es el esfuerzo que te da axial o la reacción que te da un esfuerzo axial, las demás son cortantes. Pero, como te estoy haciendo ahorita, tienen que analizar cuál en verdad genera cortante, o si las dos generan cortante, ¿no? Ya eso dependerá del problema. Por ejemplo, para este caso lo voy a hacer de nuevo. Sí, Diego, dime. Fue, la parte del eje Z es de positivo o negativo, su eje Z, porque acá yo veo que ¿Cómo? el No, azul no te es entiendo. No, no te escucho, Diego. la parte del eje Z, ¿es positivo o Ya. negativo? Porque yo veo que son los sentidos contrarios. El azul es Claro, es positivo negativo. y el rojo es Aquí está, negativo. negativo. Claro, pero en la flecha roja eso es negativo, ¿no? Ah, no, pero te das cuenta ya la orientación te dice que es negativo. Si te das cuenta aquí no he puesto ni un signo, el signo lo estoy poniendo acá. Ya. Acá solamente pongo los valores numéricos y cómo va el sentido de la flecha o del momento, ¿no? Acá estoy poniendo los sentidos, los momentos, perdón, los signos negativos o positivos. Lo estoy poniendo en este cuadro de acá. Acá solo estoy poniendo lo que son las direcciones y los momentos el valor numérico, ¿no? Es para no llenar tanto de acá, acá es 640, ¿verdad? ¿De Listo. lo de rojo se refiere? Claro, porque si Claro, te das sí, el cuenta, ochenta. acá es positivo y acá es negativo, ¿no? Pero solamente le estoy poniendo el valor numérico. Acá ya le pongo que 100, ¿no? O simplemente pongo 100 y que es negativo, ¿no? Ya, depende cómo quieran cada uno ponerlo. Ya, pero en fechas, en, de lo negro, este, yo veo que su sentido es contrario. ¿Por qué es contrario su sentido? Eso Es no que entiendo. esas acá son las reacciones que estamos obteniendo de estas fuerzas. Nosotros hemos hecho un corte acá y de acá estamos sacando las reacciones en este plano de acá. Es como lo que estuvimos haciendo con las vigas. Nosotros Ujú. cortamos en el punto de acá y sacamos las reacciones de ese punto, ¿no? Sabemos que si nosotros cortamos, tenemos un esfuerzo axial, un esfuerzo cortante para abajo y un momento, ¿no? Es lo mismo, solamente que ahora está en 3D. Por eso que ya no hay 3, ahora hay 9, hay 2 por cada lado, ¿no? Bueno, hay 6, hay 2 por cada lado. No sé si me dejo entender. Nosotros acá hemos hecho O un sea, corte, pero el corte está en 3D. Y al momento de hacer un corte, vamos a hallar las reacciones
que vamos a analizar en el plano. Es lo mismo que hacer un corte en la viga, ¿no? Solamente que en este caso, como te comento, estamos trabajando en 3D. Por eso que ahora todos los ejes están involucrados. O sea, su sentido cambia porque es un corte, ¿no? Su sentido cambia porque Claro, está estamos haciendo un corte, corte, todo corte. tiene que estar en equilibrio, pues. Eso de acá es como hacer como hacer la primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, sumatoria de momentos en Z, ¿no? Pero obviamente para no hacer Ah, todo ya. eso, ya algo más directo, ¿no? O sea, para que se compense entonces, para que se Claro, compensen es las para fuerzas. que todo esté en equilibrio, todo tiene que siempre cumplir el equilibrio, Ya. claro. Claro, Ronald, todo es en sentido opuesto. Ustedes cortan y calculan todo en sentido opuesto para que sea la reacción, ¿no? De lo que ustedes están analizando, ¿no? Entonces, y luego de calcular las reacciones, ya nos olvidamos de las fuerzas originales, ¿no? O sea, estas fuerzas ya no vuelven a actuar. Estas ya no vuelven a actuar. Ahora solamente van a actuar las fuerzas que hemos calculado en el plano, ¿no? Esas fuerzas que hemos calculado ahí, porque es las que en verdad llegan al plano, ¿no? Por ende, ahorita lo que voy a hacer es de nuevo calcularles uno por uno para que quede claro. El Rx es 75 libras. Eso ya todo queda claro. Y es axial. Lo hemos calculado porque está perpendicular al plano AB. Por ende, lo demás son corte. Entonces, ahora calculemos cuál en verdad son corte. Entonces, nosotros tenemos un corte en este sentido. Un corte, el Y es para arriba. Y recuerden, siempre cuando ustedes tienen un cortante, el eje neutro siempre es perpendicular a la fuerza cortante. Por ende, el eje neutro es este. Este es el eje neutro de la figura, no en este caso una circunferencia. Entonces, nosotros estamos analizando el punto B. El punto B se encuentra en el eje neutro. Por ende, ¿tiene un esfuerzo cortante? Sí tiene, porque como lo hemos visto arriba, si está en el eje neutro, tiene esfuerzo cortante. Encima es el esfuerzo máximo todavía. Entonces, luego de eso, vamos a calcular, voy a dejarlo acá ya. Esto de acá es la reacción Y. Y voy a poner acá al costado lo mismo para calcular la reacción Z. La reacción Z es diferente, ¿no? La reacción Z, la fuerza está en ese sentido, ¿no? En el sentido de Z. Está en ese sentido así. Y como les digo, el eje neutro siempre es perpendicular. Por ende, el eje neutro ahora, para este caso, es esta línea. El eje neutro no está acá. Ahora está perpendicular a la fuerza de corte. El eje neutro. El eje neutro. Como el B ahora ya no está en el eje neutro, sino está en alguno de los extremos de la figura, como hemos visto arriba, en el punto A es cero, porque está justo en el extremo, no está en el eje neutro. Entonces ocurre lo mismo aquí. Aquí B ahora, con esta orientación, que es el eje neutro en ese sentido, está en el extremo, por ende ya no tiene un esfuerzo cortante. No sé si ahora sí lo han entendido mejor, muchachos. Sí, Diego, dime. Por una consulta, en la parte de momento en yo igual a cero, este, ¿por qué es ahí es, ahí 225 menos 225? Ah, ya, ¿Por qué ya, es porque, datos? a ver, voy a ponerlo acá. Voy a ponerle un número mejor para Póngalo que por no favor se confunda. esa parte, por favor. Ya, voy a calcular acá. Es 800 es 100 por 8, porque esa es la fuerza que genera al T, ¿no? 100 por 8 positivo, sería 100 por 8. Y luego menos este 75 por 3, que es lo que genera el otro momento en Z. 75 por 3. Eso genera también un momento en Z. Perdón, un Sería momento en Y, Y, digo. ¿no? Un momento en Y, perdón, un momento en Y. Entonces 75 por 3. Y eso es lo que me da este resultado de acá, ¿no? Menos 75. Y eso tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que me sale acá.
Porque como le decía al principio, tiene que analizar por ejes. ¿Qué ejes actúan para cada uno de los ejes, ¿no? ¿Qué momento, por ejemplo, acá tenemos el eje Z. ¿Qué fuerza está en el plano? La única fuerza que estaría en su plano o paralela a esta sería la de 80. Entonces, esta de acá 80, ¿no? no genera momento, pero las demás sí, porque no están en su plano ni son paralelas. Entonces, por ende, 100 por la distancia a este eje es 80. Por eso que es 100, perdón, 100 por 8, 100 por 8. Y 75 también no está en su plano ni es paralelo, entonces también genera un momento, que es 75 por la distancia 3, que es justo 75 por 3. Y el sentido ya lo saben por la regla de la mano derecha. ¿Así entendió mejor, Diego? El de, de 5 sería nativo, ¿no? Claro, porque porque es horario. si tú haces la regla de la mano derecha, el dedo saldría hacia abajo, ¿no? Y el de 100 saldría hacia arriba. Entonces, por eso, ¿no? Y en la dirección positiva del y es hacia arriba, ¿no? Por eso que es negativo. Ya, profe, pero ¿y la M ya por qué se puso ahí? O sea, ¿Cómo? dentro de una ecuación, ¿no? Claro, El M ya, ¿por qué se calcular, puso es para dentro de una calcular ecuación? la reacción, pues claro, es como hacer suma de reacciones nada más. M y Ujú. para calcular la reacción en Y nada más. Ya, Como ok. le repito, ¿no? Sí. Esto de acá es simplemente hacer lo que hacíamos al principio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de aumentos en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, sumatoria de aumentos en Z igual a 0 y sumatoria de aumentos en X igual a 0, ¿no? Esto es todo lo que ustedes tienen que hacer paso por paso, ¿no? Ya no lo hago así porque obviamente ya es algo más complejo y va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, si no tienen muy clara, háganlo así, uno por uno, pero les tiene que dar el mismo resultado de lo que hemos calculado ahorita. O sea, en vez de poner fuerzas, pongan valores, ¿no? Por ejemplo, acá pónganle Rx, acá Rz, pero acá Ry, acá Rz, momento en Z, momento en X, momento en Y hacen esta sumatoria, ¿no? Les debe salir lo mismo que lo que le he calculado ahorita. Claro, como dice Ricardo, es simplemente hacer equilibrio. No sé si queda más claro, Diego. Las flechas rojas son simplemente el sentido que toma, el sentido que toma la reacción. Claro, solo son reacciones nada más. Claro. Entonces, bueno, no sé si lo último que expliqué quedó claro, muchachos. Eso último de por qué este es cero y por qué el de acá no es cero. Eso de acá, estos últimos 5 se quedó claro. Sí, perfecto. Entonces sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es analizar lo mismo, pero con los momentos. Ya hemos calculado acá las reacciones. Profe, un 5. Tengo una pregunta. Hemos Si calculado decía acá las que... reacciones. Ahora empecemos a calcular los momentos. Sí, Diego, dime. No, no, soy Josué. Profe, Ah, perdón, tenía José. una Sí. pregunta. Ajá, tenía una pregunta. Con respecto a los ejes. Si cuando hizo Sí, en dime. RY decía que B, el punto B era el máximo y cuando hacía RZ era cero. Ah, ya. Ujú. O sea, solo estamos haciendo evaluando en el punto B. Claro, es que lo que nos pide es evaluar en el punto B. Nos pide acá. Ah, ya, ya. Sí, sí, no, como no veía la pregunta y también tenía Claro, marcado el nos pide punto evaluar A. en el punto B. Sí, nos pide Ok, hablar en el ya, punto ya B. entendí. Si Ok. quieren ver la pregunta, está en el Blackboard, muchachos. Ahí para que Sí, lo sí, sí. puedan, en el Gracias. Blackboard, en la unidad 5, ahí están los enunciados, para que lo puedan tener también. Ya, si ustedes ven, la figura también señala un punto A, ¿no? Entonces, si quieren como tarea, también analicen el punto A, ¿no? Que es básicamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahora
vamos a empezar a hacer lo mismo, pero con los momentos, ¿no? El momento X, obviamente sabemos, vamos a poner el plano. Perdón. El momento X, este momento, justo actúa en este sentido, así. ¿Qué significa eso? Que va a generar una torsión. Entonces ya hemos identificado qué es lo que hace el momento X, hace torsión. Así de fácil, muchachos. Vamos a analizar uno por uno. Entonces, ahora vamos a analizar el momento Z, perdón, el momento Y. Cuando nosotros analicemos el momento Y, vamos a estar acá, el momento Y, viene de aquí hacia acá. Por ende, el eje neutro para el momento en Y va a ser en ese sentido. Así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este momento Y va a querer doblarlo en este sentido. No, si se dan cuenta, va a querer doblarlo. Por ende, el eje neutro va a ser así, en este punto de acá, ¿no? No sé si me dejo entender ahí la elección del eje neutro. Sí, perfecto. Entonces, acá igualmente, ¿dónde está el punto B? El punto B está acá. Este es el eje neutro y este es el punto B. Entonces, regresemos a la figura de arriba. Estábamos analizando flexión. Entonces, acá está. El eje neutro es este, está en el extremo. Por ende, sí tiene flexión. Entonces, el momento Y genera una flexión y sí existe, porque hemos visto que está en el extremo y no está en el eje neutro. Ahora lo mismo, analicemos, vamos a poner acá MY. Ahora lo mismo, analicemos lo mismo, analicemos lo que es el momento Z. Te voy a poner un poco más pequeño eso para que entre en la pantalla. Ya, listo. Ahora analicemos el momento en Z. El momento en Z, ahora voy a borrarlo. Ahora, el momento en Z estaría de qué dirección a qué dirección. Va, acá está Z, va así hacia arriba, o sea, de acá va hacia arriba. Por ende, el eje neutro ahora es así. Este de acá ya no es el eje neutro ahora es este. Y si regresamos a la parte de arriba, está en el eje neutro, estamos analizando flexión, entonces en el punto B es cero. Por ende, esto genera flexión, sí, pero para el caso que estamos analizando de de, de lo que es punto B, esto es igual a cero. Y así hemos analizado cuál figura en verdad actúa y cuáles no. Entonces, así es más fácil en vez de calcular todo y al final se dan cuenta que es cero, ¿no? O sea, si quieren pueden omitir este paso, calcularlo, y igual va a salir cero, ¿no? Entonces, ya, vamos a continuar, ¿no? Ahora sí, vamos a calcular lo que verdaderamente nos corresponde, ¿no? A ver, Diego, sí, lo explico. Mira, tenemos el plano AB. Este es el plano AB. El punto B está en este extremo. Aquí, listo. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a agarrar el momento en Y. El momento en Y tiene este sentido, acá como está señalando mi cursor. Viene de acá y se va así, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros agarramos acá, viene hacia acá, va en este sentido a querer doblarlo así, sobre este eje, ¿no? Va a querer doblarlo sobre este eje. Por ende, este eje va a ser el eje neutro. Va a ser el eje por donde va a querer doblar la figura. Y caso contrario es el momento en Z, ¿no? El momento en Z viene de acá hacia arriba, o sea, viene de abajo hacia arriba. Quiere doblarlo en ese sentido, por ende, el eje de giro o el eje donde va a querer doblarlo va a ser este eje de acá. Por ende, va a ser el eje neutro, va a ser este. Va a ser el eje por donde va a querer doblar la figura, ¿no? Va a querer flexionar la figura o el plano en este caso, ¿no? No sé si así se entendió un poco mejor, Diego. Perfecto. Listo. Entonces continuemos. Vamos
vamos a ahora sí calcular los problemas que necesitamos, ¿no? Porque es lo que nos piden, calcular ¿cómo se llama? Calcular las reacciones, ¿no? Entonces, la reacción X sabemos que genera un momento axial, ¿no? Entonces, calculemos la reacción, el esfuerzo axial en X va a ser Rx dividido entre el área, ¿no? Que es la más fácil que hemos visto al principio del curso. Por ende, nosotros vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Rx es positivo, es esta acción, ¿no? Entonces queda como 75. Y el área, no tenemos el área, bueno, la podemos calcular fácilmente, ¿no? Es pi por el diámetro que dice que tiene un diámetro de pulgada, diámetro es diámetro cuadrado entre 4, y con eso ya tenemos calculado la primera, el primer esfuerzo. El esfuerzo me sale, a ver, ustedes también muchachos por favor calcúlenlo, me sale 95.49.3 libras sobre pulgada cuadrada. Ahí muchachos me van ayudando a verificar, ya hemos calculado la primera, el primera reacción. ¿Que es positivo? Sí, porque sabemos que la fuerza es positiva. Ahora, calculemos el RY es un esfuerzo, es un esfuerzo Z, ¿no? Es un esfuerzo, Ahora muchachos, acá, antes que me olvide, ustedes al momento de calcular que solamente actúan el eje X y el eje Y, porque si se dan cuenta, en las dos figuras, el Z no actúa. Por ende, al momento de usted calcular que en Z no actúa, su plano de referencia va a ser XY. Este va a ser su plano de referencia, XY. ¿Por qué, muchachos? Porque solamente las fuerzas actúan sobre este eje, estos dos ejes. Hay reacciones en X, reacciones en y momentos en Y. Porque el momento en Z y reacción en Z hay, pero no actúan, no generan esfuerzo. Por ende, el plano de esfuerzos que vamos a calcular va a ser solamente sobre el plano XY. No sé si me dejo entender. Recuerden, cuando ustedes calcularon las reacciones, hicieron el análisis como les acabo de explicar, y sale en Z, o puede salir en Y, o puede salir en X, es cero. Los otros dos son el plano donde ustedes van a presentar su respuesta. El plano, como hemos calculado acá arriba, ¿no? El plano de esfuerzos, que va a ser este plano de acá. Que obviamente, por coincidencia, nos ha salido XY, pero puede ser XZ, puede ser YZ, puede ser ZX, puede ser cualquier plano, ¿no? Y a ustedes dependerá del análisis que hagan, ¿no? Ya saben, el que les sale cero ya no actúa y lo calculan en el siguiente plano. Salvo que ya el problema te diga, ¿no? Calcúlame los esfuerzos en el plano ZX, en el plano XY, ¿no? Entonces ya ahí ustedes calculan según el plano que les pidan. Por ejemplo, en este problema vamos a calcularlo sobre XY porque nos ha salido que Z no actúa. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? Voy a acercar un momento la figura, acá. Nosotros vamos a hacer un pequeño cuadradito, este cuadradito que va a ser paralelo al eje, esto va a ser XY, ¿no? ¿Para qué? Para poder yo graficar dónde está la fuerza vertical. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza de corte que actúa? Es la reacción Y, ¿no? Entonces, la reacción Y según la figura, va hacia arriba, ¿no? Entonces lo ponemos en este pequeño cuadradito que hemos calculado ahí, va hacia arriba. Pero voy a poner negro también para que se note. Va hacia arriba. Por ende, si nosotros vemos el estado de fuerzas que va hacia arriba, ¿qué significa? Que es positivo. Va hacia arriba en el lado derecho. Va hacia arriba en el lado derecho. Ahí está. Va hacia arriba en el lado derecho. Por ende, es positivo. Entonces ya sabemos el signo de cómo va a valer el esfuerzo cortante debido a la reacción Y. Entonces, el esfuerzo cortante debido a la reacción Y va a ser este. Tau X, pero vamos a poner en negro. El tau XY, ya hemos visto que es positivo, es igual a la reacción, que es 80,
multiplicado por el Q, que no hemos calculado, eso vamos a calcularlo ahorita. Vamos a calcularlo acá abajo mejor. ¿Qué era el Q, muchachos? Recuerden el esfuerzo cortante que vimos hace unas semanas. El Q lo que es el esfuerzo, el momento de área, ¿no? Que es igual al área por la distancia al eje neutro, ¿no? Como es una circunferencia, el área es la mitad. Sería pi por diámetro al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, entre 4, pero como es la mitad, sería entre 8, ¿no? Porque es 4 por 2, ¿no? Porque es la mitad. Multiplicado por la distancia. ¿Alguno se acuerda de ustedes cómo se calculaba esta distancia? Recuerden, ¿no? Tenemos una circunferencia, voy a poner acá, una circunferencia, tenemos acá el eje neutro, perdón, tenemos acá el eje neutro, y tenemos que calcular esta distancia, que es del eje neutro de la semicircunferencia hacia el eje neutro de la figura. ¿Cuánto valdría esta distancia? Eso es de estática, muchachos, tienen que recordar, por favor. Puede venir este tipo de problemas. Esto de acá es igual a 4 tercios de pi entre r. Perdón, de r entre pi. Eso esa es la distancia. Eso tienen que saberlo de lo que han visto ustedes en estática. Entonces, esa va a ser la distancia que vamos a multiplicar acá abajo, ¿no? La distancia sería 4 tercios del radio, que sería 0.5, dividido entre pi, ¿no? Entonces ya tenemos cuánto nos saldría Q. Por favor, muchachos, ayúdenme a calcular. A mí Q me sale 0.0833 inercia pulgadas al cubo. Listo. Ya hemos calculado el Q, ¿no? ¿Y qué más nos falta calcular? Ah, la inercia nos falta calcular también. No hemos calculado también la inercia. La inercia de una circunferencia es lo mismo calcular pi cuartos por radio a la cuarta. Y a mí me sale, esta inercia me sale 0.0491 pulgadas a la cuarta. Ya, eso es lo que hemos necesitado hasta ahora. Luego, si necesitamos otra cosa, lo calculamos. Ahora, reemplacemos. El Q, ¿ya cuánto nos salía? 0.0833. Dividido entre el T. ¿Qué era el T? Era todo el espesor que cortaba la figura en el eje que vamos a analizar. Si estamos analizando en el eje neutro, corta todo el diámetro, por ende esta distancia es 1. ¿Y qué nos falta? La inercia que hemos calculado abajo, que es 0.0491. Con eso calculamos y me sale el esfuerzo, este esfuerzo me sale 135.723. Ya tenemos otra esfuerzo, mejor dicho. Ahora pasemos a los momentos. El momento X sabemos que es un momento torsor. Ya le hemos visto, le hemos calculado según el análisis que hemos hecho hace rato. Momento en X. Y ahora, ¿cómo sabemos si este momento en X es positivo o negativo? Vamos a analizarlo acá, ¿no? Voy a dibujar acá una figura circular. Este momento es así, ¿no? En ese sentido, según la reacción que hemos calculado, ¿no? Por ende, en el punto B, ¿cómo sería el esfuerzo? Sería hacia arriba, ¿no? Sería así, ¿sí o no? Sería hacia arriba el esfuerzo que generaría, el esfuerzo cortante XY. Y si nosotros lo ubicamos de igualmente acá, es para arriba, como ya está ubicado acá una fuerza hacia arriba, XY, por ende también es positiva. Así tienen que analizarlo, muchachos. Entonces, esto es debido al momento X. Acá es tau XY del momento, igualmente le hemos visto que es positivo. La fórmula para calcular cómo era el momento, en este caso el momento mx, multiplicado por la distancia hacia el eje neutro,
dividido entre J, que era J, la inercia polar. Entonces calculemos también la inercia polar. La inercia polar la fórmula de la inercia polar era pi medios de pi medios por radio a la cuarta. En otras palabras, la mitad de la inercia, solamente para lo que es la figura, ¿no? Entonces, a mí me sale 0.0 a ver, es pi medios por el radio a la cuarta. Bueno, vamos a calcularlo. Saldría, a ver, pi medios por 0.5 a la cuarta. Sí, me sale 0.0981. 0.0981. 0.0981 pulgadas a la cuarta igualmente, ¿no? Entonces ya tenemos todo para calcular lo que es también el momento torsor. El momento en X es 240. Por eso le decía que no importa mucho el signo, porque acá ya sabemos que el esfuerzo es positivo. 240 multiplicado ¿por cuánto? Por la distancia hacia el eje neutro, ¿no? Sino la máxima distancia del eje neutro. El eje neutro de esta figura es la máxima distancia de esta figura es el radio, porque estamos acá, ¿no? Hacia el centro de la figura sería el radio. Por ende, acá sería el radio, que sería 0.5. ¿Qué más tenemos? Tenemos el J que hemos calculado abajo. ¿Y cuánto es el J que hemos calculado? Es 0.0981. 0.0981. Y con eso ya calculamos lo que es también la torsión que nos sale, a mí, por favor muchachos, debemos calcular todo lo que estoy calculando acá, me sale 1222.37. Acá, ¿verdad? Acá no puse las unidades, acá es libra por pulgada cuadrada, acá también, voy a borrar esto, acá también es libra por pulgada cuadrada. Listo. Voy a poner del mismo color las que son axiales y con amarillo axiales y verde cortantes. Voy a poner así. Listo. Ahora, ¿qué nos falta calcular ahora? Perdón, el momento en Y, que es decir, la flexión. Entonces, nosotros recordemos cómo se calculaba la flexión. En este caso sería la flexión bueno, de la flexión X, ¿no? ¿Cómo calculamos esta flexión? Nosotros vamos hacia esta figura, ¿no? Esta es la figura de flexión. Nosotros estamos yendo de ese sentido a ese sentido. Por ende, el esfuerzo va a botar ¿hacia dónde? Va a botar así, ¿no? Esta va a ser una flecha así. Si se dan cuenta. Si nosotros lo ubicamos en el plano, va a ser una fuerza que va a estar opuesta, ¿cómo se llama? Al eje positivo del eje X, ¿no? Porque va a ser así. Nosotros, bueno, voy a borrar esto porque eso ya no sirve. Pero eso sí. Tenemos el momento acá. El momento viene de aquí hacia acá. Entonces, por ende, en el punto B va a botar así. Así va a botar. Va a botar hacia acá. Por ende, es sentido contrario al momento positivo del eje X. Es decir, este esfuerzo es negativo. Este esfuerzo es negativo. Ya sabemos el signo, es negativo. Y lo mismo, ¿no? Es el momento multiplicado por el z dividido entre la inercia, ¿no? El momento lo tenemos arriba, es 575, si no me equivoco, sí, 575. El z, que es igual a la distancia del eje neutro, no más alejada, que sería igual al radio,
dividido entre la inercia que le hemos calculado arriba, o al costado, mejor dicho. La inercia sería 0.0491. Y con esto ya tendríamos calculado todo. Acá me saldría, obviamente, negativo, menos 585.397 libras sobre pulgada al cuadrado. Listo. Y ya hemos calculado las 4 esfuerzos, que es lo que nos pedía el problema, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que falta calcular? El esfuerzo total, ¿no? Porque obviamente no está por separado. Acá hay mismos esfuerzos. El esfuerzo en X sería igual a 95.49 más, o en este caso menos, 5.855.397. Y eso me da como resultado menos 5759.90 libras sobre pulgada al cuadrado. Y con eso ya hemos calculado acá todo, ¿no? Entonces, esto acá voy a ponerlo como una flecha, ¿no? Y aquí igual otra flecha. El tau total. Acá vamos a ponerle total mejor. Entonces, eso acá, voy a ponerlo acá como 1, 1, 2, así. Voy a poner, este sería el X1 igual el tau 1 igual el tau 2 y el X2. Entonces, el X total sería igual a esta suma, ¿no? Y el tau XY total sería igual a la suma de los otros dos, 135.723 más 1222.37. Y con eso me sale 1358.09 libras sobre pulgada al cuadrado. Y estas dos serían las respuestas, ¿no? ¿Y cómo presentamos la respuesta? Lo presentamos en el plano de esfuerzos. Vamos a dibujar ese cuadrado pequeño que dibujamos hace un rato, vamos a dibujarlo un poco más grande. Acá. Este estado, claro, no me daba. Ahora sí. Ponemos los esfuerzos, ¿no? Tenemos que esto para acá es X. El esfuerzo es así, ¿no? Es este plano XY, así. Tenemos X para acá y Y para acá. Entonces, en X me sale negativo. Por ende, acá el esfuerzo sería hacia adentro, ¿no? Sería hacia acá y sería hacia acá. Listo. Y obviamente la fuerza que nos sale es ya la calculada, ¿no? Acá simplemente le voy a poner el esfuerzo en X total. El esfuerzo en X total. Ya ustedes lo ponen el número si quieren. Y acá, como es sale positivo, sabemos, ¿no? Es hacia arriba o que ambos apunten hacia los positivos, ¿no? Acá y acá. Listo. Entonces, este de aquí es el tau XY total. Tau XY total. Tau XY total. Acá el tau YX, que es el mismo, total. Y el tau YX. Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? A este problema. Si se dan cuenta, muchachos, es algo tedioso al principio verlo, porque es analizar todos los casos que hemos analizado en un solo problema. Pero ya practicando, haciéndolo un poco más rápido, resolviendo más problemas, se les hace un poco más fácil. Van a ver. Entonces, ahora vamos
Si no tienen alguna duda al respecto al final, pasamos al siguiente problema. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Listo. Bueno. Entonces, vamos al siguiente problema. El problema número 2. Por lo que veo, solamente vamos a llegar a 2 problemas nomás. Entonces, a ver. Vamos a poner acá. Listo. Este es un problema que he sacado de un final pasado. Creo que era del final 2018, 2019, por ahí. En donde dice lo siguiente, ¿no? Nos dicen que determina el estado de esfuerzos del punto K ubicado en la sección A. O sea, la sección A justo está en el empotramiento. O sea, ya en este punto no hay necesidad de cortarlo. Simplemente determinemos las reacciones. Considere que el tubo tiene 12 centímetros de diámetro. Como ya es un tubo, ya recuerden, acá como es una sección circular, vamos a analizar o va a haber esfuerzo por torsión, ¿no? Entonces, nos dice lo siguiente, ¿no? La nota AB, la barra AB es paralela al eje X, no, coincide con el eje X, perdón. La barra BC es paralela al eje Y, la barra CD es paralela al eje Z, la fuerza 8 kN es paralela al eje Z, la fuerza de 5 kN es paralela al eje Y. Entonces, si se dan cuenta, y te dice que K está al borde de la sección, ¿no? Que es algo que ya les había explicado, ¿no? Que justo siempre nos tienen que dar que esté en el borde, si no, no vamos a poder resolverlo. Entonces, según el plano que nos da, vamos a hacer lo mismo, vamos a analizar y vamos a ver cuáles son los que en verdad actúan y cuáles no, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero, creo yo, lo que son Vamos a calcular primero yo las reacciones. Voy a poner un poquito más pequeño. Vamos a calcular las reacciones. No, digo, el área de esta figura. El área de la figura, acá vamos a trabajar todo en metros, vamos a transformar todo en metros. Entonces, sería pi por el radio al cuadrado. Como tiene 12 centímetros de diámetro, sería por 0.06 metros al cuadrado. Donde nos sale 0.01131 metros al cuadrado. Ya tenemos el área. La inercia es pi cuartos por el radio a la cuarta, que eso es igual a pi dividido 4 multiplicado por 6, pero en metros, 0.06 a la cuarta, perdón. Y tenemos la inercia. La inercia me sale un número muy pequeño, 1.0178, perdón, por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Luego de esto, ya vamos calculando sobre la marcha, ¿no? Es lo primero que vamos a calcular hasta el momento. Entonces, ahora hagamos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Calculemos las reacciones. Bueno, en este caso ya no hay necesidad de hacer cortes porque el, el punto A se encuentra en el empotramiento, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de hacer un corte más. Entonces, lo mismo, analizamos, vamos a poner acá, vamos a hacerlo de frente ya. Rx, Ry, Rz, momento en X, momento en Y momento en Z. Vamos a calcular su valor y de una vez vamos a analizar qué son, o mejor dicho, qué esfuerzo genera, ¿no? De axial, de corte, flexión, torsión, vamos a analizar de una vez. Entonces, vamos a analizar las reacciones, ¿no? Reacción X, ¿hay? No, es cero. Entonces, esta reacción es cero. Porque no es reacción X, si se dan cuenta. Porque 8 y 5 son paralelas, ¿no? Entonces, la reacción en Z, si tenemos que es 8 y 8 en sentido negativo, ¿no? Sería para acá. Sería, en ese sentido sería el 8. Sería 8 kilonewtons. Y con ese ya tenemos que para Z
sería menos 8 kilonewtons. Luego, para lo que es Y, lo mismo, ¿no? Tenemos una fuerza hacia abajo, entonces la reacción Y es hacia arriba. Esta sería 5 kilonewtons. Y acá sí sale de frente 5 kilonewtons. Entonces, de aquí, como ustedes se dan cuenta, la única fuerza que hubiera podido generar una fuerza axial es X, pero es 0. Entonces, bueno, en este caso, esta sería la axial, ¿no? Pero en este caso no hay. Y como esta es la axial, las demás, por ende, son portantes. Ya, eso lo analizaremos después cuál de las dos actúa, ¿no? Pero ya con eso sabemos que una es constante y justo la que era axial, la más fácil es 0. Entonces, ahora calculemos los momentos, ¿no? Momento en X. El momento en X, a ver, vamos a poner acá. El momento en X, ¿hay alguna fuerza que genera torsión con respecto al eje X? Bueno, sí, las dos en realidad. El momento, el momento 5 no es paralelo ni es perpendicular ni está en el mismo plano del eje X, entonces genera un momento, ¿no? Genera un momento en este sentido. Vamos a poner sumatoria de frente. Sería sumatoria, vamos a poner acá porque eso casi tiene varias 12 ecuaciones. 0. Entonces, el 5 por 5 me da 25, sentido positivo, ¿no? Sería 25 kilonewton por metro. Más el mx, que es el momento en x. Y también hay otro más, que sería el 8 ¿por cuánto? El 8 genera momento con respecto al eje x. Creo que no. El 8, exacto, Ricardo, el 8 no genera momento. Entonces, por ende, solamente tenemos que en el eje, en el momento en X, solamente genera el 25, ¿no? O el 5, la fuerza de 5. A ver, eso es igual a 0, por ende, el mx es igual a menos 25 kilonewtons por metro. Menos 25 kilonewtons por metro. Entonces, esto de aquí, el sentido, ¿cuál sería? Como es negativo en sentido antihorario, por eso tiene que ser este sentido. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá la reacción. Esta reacción de acá sería en este sentido. 25 kilonewtons por metro. Listo. Ahora, calculemos el MY. ¿El MY tiene alguna fuerza que actúe? Sí. Tendríamos el 8 y también tendríamos el 5, ¿no? Porque las dos actuarían en este de aquí, en este momento. Porque tenemos, no, la 5 no, porque la 5 es paralela al eje Y. Esta no genera momentos, solamente genera el 8. Sería 8 por 4, 32. Como está en este sentido, el sentido va hacia arriba, ¿no? El dedo va hacia arriba, por ende, la reacción tiene que ser hacia abajo, tiene que ser así. Una reacción así de 32 kilonewtons por metro. Entonces, acá de nuevamente tenemos negativo, menos 32 kilonewtons por metro. Listo. Ahora calculemos en el eje Z. En el eje Z, ¿qué fuerzas actuarían en este eje? El 8 no, porque el 8 es paralela, solamente actuaría la 5, sería 5 por 4, 20. Como está en ese sentido, así, el dedo va hacia acá, ¿no? Por ende, la reacción sería en sentido contrario. Sería así. Sería un momento en Z de ¿cuánto? De 5 por 4, 20. Y si te dan cuenta, todos estos momentos que tenemos acá son negativos. Acá también sería menos 20 kilonewton por metro. Ahora, a ver muchachos, a ver si lo que me he entendido del anterior problema. ¿Cuál de estos momentos generaría torsión?
¿Alguno tiene algo? Exacto, Ricardo, el MX. El MX es el momento que generaría torsión. Es el único momento que genera torsión porque estamos analizando el plano A. Entonces, los otros MY por descarte son flexión, flexión y flexión. Ahora que sabemos qué es cada uno, vamos a analizar si en verdad todos actúan o solamente algunos actúan. Vamos a poner el círculo de nuevo, vamos a calcular cada uno de las reacciones. La reacción en X, la reacción en Y, perdón, la reacción en Y es cortante. ¿A qué sentido va? Va hacia arriba. Entonces acá dibujamos la reacción en Y. El eje neutro, recuerde que siempre es perpendicular a la fuerza. Cuando hablamos de cortante, recuerden, eje neutro, el punto K, ¿dónde está? Está en este punto de acá. ¿Qué quiere decir? Que el RY no actúa, no actúa. Y se dan cuenta, no actúa. ¿Por qué? Porque no actúa, ¿por qué? Porque porque el K está en el extremo y en el extremo sabemos que el tau es 0. Subimos, vamos acá, el tau en el extremo es 0. Entonces, la reacción Y nos daría un tau igual a 0. Tau, eh, en este caso vamos a analizar en qué punto. Por ende, pongámoslo ahorita tau de Y. El tau de Y sería igual a 0. Entonces, ahora nos queda el Z. ¿Qué sería en el Z? Tenemos que analizar. En Z sí hay, ¿no? Porque vamos igual a ponerlo. Entonces, tenemos acá el S de acá. La fuerza viene en este sentido. Así viene esta fuerza. Por ende, el eje neutro es así. Eje neutro. Y por ende, como el K está acá, sí va a haber el K se encuentra en este punto de acá, por ende sí va a haber lo que es un esfuerzo cortante, ¿no? Esto de acá es el RZ. Entonces el RZ sí hay, esto sí tiene. Estas las primeras reacciones le hemos analizado. Ahora analicemos las otras dos momentos en este caso, ¿no? El momento en X ya sabemos que es torsión, ya lo hemos calculado. El momento Y, vamos a poner acá. El momento Y es este de aquí, quiere hacer esto, quiere de acá venir hacia acá. Entonces, el eje neutro es este. Y como el K se encuentra en el eje neutro de lo que es el MY, subamos, cuando está en el eje neutro, el esfuerzo cortante es 0. Perdón, el esfuerzo por flexión es 0. Entonces, el K, es decir, este esfuerzo de acá, el esfuerzo Y, es igual a 0. Entonces, por ende, ya sabemos en qué plano vamos a analizar. Vamos a analizar en el plano XZ. Ya recuerden lo que le dije antes, ¿no? Como 2 salen 0, nosotros vamos a analizar en el plano XZ. Salvo el problema no es lo contrario, ¿no? Pero en este caso es así. Entonces, ahora, calculemos rápido, ya sabemos que el momento Z sí genera, ¿no? Pero igual lo ponemos por mera formalidad, ¿no? Entonces, el eje Z va a querer hacer esto. Va a querer de arriba venir hacia abajo. De arriba venir hacia abajo. Y el eje neutro es este. Listo. Entonces, acá el K está en este punto. Está en el punto de arriba. El eje neutro es este. Y si nosotros subimos a recordar, cuando están los extremos, el punto A es máximo, el esfuerzo por flexión. Entonces, ya sabemos que sí va a tener esfuerzo por flexión. Listo, ya hemos analizado nuevamente cada uno de los momentos de las reacciones para que quede claro cuáles, en verdad generan esfuerzos, sea axiales o sea cortantes, ¿no? Entonces, ahora que hemos calculado, calculemos las reacciones que en verdad necesitamos, ¿no? Entonces, calculemos la reacción. En reacción Z. ¿Qué es la reacción Z?
es cortante, ¿no? Entonces pongámosle de frente, ¿no? Tau sería el tau xz, porque ya como ya sabemos que estamos en el plano xz, vamos a poner el tau xz. Entonces, el tau xz sería igual a vamos a ver, tau 1, es cortante, ¿no? Sería la fuerza, que sería 5 multiplicado por el Q, ¿no? Ahora, acá también recuerda que les falta el signo, ¿no? Ese signo vamos a ver después. Sería 5 por el Q, ¿no? El Q no hemos analizado. Analicemos, calculemos el Q. Voy a bajar esto. Acá está el Q. El Q, recuerden que es lo mismo de arriba, ¿no? Sería el área de la semicircunferencia multiplicado por la distancia. Y eso nos sale que sería la mitad de arriba, sería 0.01131 entre 2, multiplicado por la distancia que ya vimos el anterior, ¿no? 4 tercios del radio, que el radio es 0.06, dividido entre pi. Ya con eso calculamos el Q. El Q me sale 1.44 por 10 a la menos 4. 1.44 por 10 a la menos 4 metros al cubo. Listo, entonces ya sabemos cuánto vale el Q. Acá esto sería por 1.44 por 10 a la menos 4. Dividido entre ¿cómo se llama? T, el espesor, que el espesor es todo el diámetro, sería 0.12. Multiplicado por la inercia la hemos calculado arriba. La inercia es 1.01 por 10 a la menos 5. La inercia es 1.0179 por 10 a la menos 5. Y con eso tenemos el primer tau. El primer tau es 7431368. En este caso, como estamos trabajando en kilonewtons sobre metro, en este caso me sale kilopascales, en este caso. Entonces, ahora tenemos que determinar el signo, ¿no? Entonces, acá de nuevo me voy a acercar a esta parte de acá. Y ahora el cuadradito que vamos a analizar va a ser en este plano, si se dan cuenta. Aquí va a ser el cuadradito. Ya no va a ser parado, va a ser echado, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección va el eje, la fuerza cortante Y? Va en dirección perdón, esta es el Y. Sí, la cortante Y. La cortante Y va en dirección así, ¿no? Entonces, a ver, voy a analizar esto de acá. No lo estamos analizando en el eje XZ. Ah, no, perdón. Estamos analizando con el Z, ¿no? Uy, acá me estoy equivocando. Acá es Z. Acá es 8. Acá es 8. Uy, me estaba equivocando. Entonces, ahora sí. El eje, la fuerza 8 va hacia abajo. Sería acá, ¿no? Voy a sacar un poquito más para que se entienda. Acá, perdón que mueva mucho la pantalla, solamente es para que puedan verlo bien acá en la figura. Acá estamos hacia abajo, hacia acá abajo, así. Entonces, tenemos que analizar qué signo es, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, ¿no? Todo esto depende de la posición de signos, ¿no? Acá dibujamos el cuadradito y ahora el signo es así. Los positivos están hacia el lado izquierdo. Acá tenemos X y acá tenemos Z. Es que eso quiere decir que la figura que estamos poniendo acá, que va hacia abajo, ¿cómo se refleja al otro lado? Al otro lado se refleja hacia arriba, ¿no? Y para que todo se equilibre, tiene que ser para acá uno y para acá el otro. Por ende, según esta nomenclatura o esta posición de los ejes cartesianos, esto apunta a los positivos. Por ende, esto de acá es positivo. Por eso que le decía al principio, ¿no? No se guíen netamente de este esquema, porque depende mucho del plano, la orientación del plano cartesiano.
Para este caso, el plano cartesiano está al revés, ¿no? Si se dan cuenta, X viene así y Y y Z viene para arriba, ¿no? Estamos simplemente moviéndolo, girando esto de acá, lo estamos girando hacia acá, ¿no? Entonces voy a poner del mismo color esta fuerza. Esta fuerza es esta fuerza de acá. Y lo demás se completa por equivalencias, ¿no? Ya saben, por por simetría o por equilibrio, acá baja, acá sube, acá a la izquierda para que lleguen al mismo punto y acá a la derecha para que lleguen al mismo punto. Por ende, esto de acá, los dos apuntan hacia ambos positivos. Por ende, este esfuerzo tau es positivo. Por eso les digo que siempre no se guíen mucho de esquema, este esquema de acá arriba, sino ya cuando vean el estado de planos, ¿no? Del plano que van a analizar. Entonces, para este problema sale positivo este tau. Ahora, calculemos lo siguiente, ¿no? Lo siguiente sería lo que es ya hemos calculado la reacción en Z, ahora calculemos los momentos, ¿no? Porque ya no hay más en reacciones. El momento en X genera torsión, por ende, como es torsión, genera un tau XZ, Z2 vamos a poner acá. ¿Igual a cuánto? Vamos a verlo acá, ¿no? Voy a dibujar esta figura. ¿Para qué orientación o para qué sentido va el tau? El tau va en este sentido, va así. Por ende, cuando llego acá a la esquina acá, la flecha va hacia así, ¿no? Va así. Por ende, va el mismo sentido si se dan cuenta, va al mismo sentido del 8. Quiere decir que se va a hacer el mismo análisis que hicimos acá. Va a ser la fuerza hacia la derecha, llegamos el plano, por ende, de nuevo esta fuerza es positiva. Esta fuerza de acá es positiva. Ahora, sigamos con la fórmula del torsión. ¿Cómo es la fórmula de torsión? El momento, en este caso mx, que es 25 kN por metro, sería 25 multiplicado por multiplicado por la distancia máxima, que sería el radio, 0.06, dividir J, que es la inercia polar, que es pi medios por el radio a la cuarta, ¿no? 0.06 a la cuarta. Y eso nos da como resultado 73.681.11 kilopascales nuevamente. Y ahora, ahora calculemos el otro esfuerzo, ¿no? Que sería con respecto al eje, al eje Z, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá al eje Z, viene así, ¿no? Por ende, la fuerza que va a aplicar es así. No sé si me dejo entender, va hacia ese sentido, ¿no? Entonces vamos a analizar nuevamente acá la figura. Esto de acá ya no nos sirve. Entonces lo voy a hacer acá para que no se confunda, ¿ya? Sería como el momento Z viene así, viene en ese sentido, como se ve acá. Viene así, ¿no? Viene así. Por ende, la flexión va a querer ir a ese sentido, así. De otro color mejor, para que se entienda a ver el color. La flexión vendría hacia acá. Por ende, ¿qué sería? Sería negativo, porque la flexión va en sentido contrario al eje positivo. La flexión sería negativa. Listo. Con eso ya hemos calculado el sentido o el signo de eso de acá, ¿no? Que sería el esfuerzo en X es igual a negativo, en este caso negativo, el momento en Z, que es 20 kilonewtons, multiplicado por el Z, que es igualmente la distancia máxima al eje neutro, que es 0.06, dividido entre la inercia, que es 1.0179 por 10 a la menos 5. Y eso me sale, este, eso me sale
Y eso me sale, eso me sale 117.000, a ver, me sale 117.892.00089. Igualmente kilopascales. Aquí una consideración, muchachos, perdón. Acá, si se dan cuenta, para lo que es flexión, me estoy un poco equivocando acá, sería positiva. ¿Por qué? Porque yo estoy generando hacia acá, ay, estoy generando acá así, ¿no? Un momento así. Entonces, esto va hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que traccione, va a traccionar va a traccionar esta figura. Por ende, en este caso no es mucho el sentido, sino es cómo actúa este esfuerzo con la figura, ¿no? En este caso la va a traccionar, la va a traccionar. Entonces, para este caso sí es positiva. Lo mismo creo que fue el caso arriba, ¿no? Hemos analizado así y por ende la figura que hacía, la figura traccionaba el momento traccionaba al plano AB. Es lo mismo que estamos viendo el mismo ejemplo acá abajo. Entonces, ahora igualmente, ¿qué nos queda? Graficar según el sistema de planos, ¿no? Acá recuerden que el plano ahora es en sentido opuesto. Acá es X positivo y Z para acá. Por ende, igualmente, ¿no? Sale hacia los costados el sigma X, que es, vamos a poner acá, sigma X es igual a 117.892.089 kilopascales. Y acá igualmente sale positivo, pero ahora recuerden que el signo positivo es hacia acá, ¿no? A este sentido. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que depende de la orientación del plano cartesiano. Listo. Ahora, acá, no he calculado el resultado final, lo siento. Acá faltaría calcular el resultado final, ¿no? El total, por así decirlo. Del X es el total, porque solamente hay uno que hace momento en X. Eso queda tal cual. Pero del tau faltaría, ¿no? El tau XZ total. Esto voy a ver por acá al costado. El tau XZ total es igual a la suma de los de arriba, ¿no? Sería 743.137 más 773.681.11. Y eso me sale, el total me sale 74.624.22 kilopascales. Y con eso ya tenemos el tau total, ¿no? Ahora sí. El tau XZ total es igual a 74.624.22 kilopascales. Y esa sería la respuesta, muchachos. Así quedaría la respuesta. Te sale un poco diferente, Ricardo. Ya. Sí, mira. Entonces, acá cuando es flexión, Ricardo, mira, cuando es flexión, solamente cuando es flexión, estamos en este caso de acá, ¿no? El MZ, ¿qué hace acá? Quiere traccionar la figura, quiere enviarla para acá. Quiere decir que el plano quiere avanzarlo. Y eso de acá quiere comprimir el plano. Entonces, acá lo quiere llevar, es decir, siempre sentido a donde llega la flecha, es a donde va a ser tracción. Entonces, esta parte de acá va a ser tracción. La parte justo donde llega la flecha va a ser tracción, para acá. Y la otra parte es compresión, ¿no? Lo que se va a comprimir. Por ende que siempre aquí, si se dan cuenta, la flecha llega hacia acá y apunta hacia ese sentido, ¿no? Eso quiere decir que está traccionando el área. Porque si te das cuenta, el K se encuentra sobre el eje neutro, ¿no? O sea, el K se encuentra sobre el eje neutro. Si el K estuviera abajo el eje neutro,
sería en este sentido, ¿no? Entonces, por ende, sería compresión. No sé si me dejo entender así mejor, Ricardo. Claro, claro, exacto. Depende del punto donde está acá. Listo, muchachos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Solamente puedo hacer 2 problemas por el tema del tiempo, un poco extenso, como podrán ver. Los demás problemas son bien similares. Les dejo el problema 3 para que ustedes lo resuelvan. Y la próxima clase me dicen sus dudas que tengan, por favor. Es muy parecido a lo que hemos hecho, por no decir igual. Entonces, en la próxima clase